Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver cómo se estructura un programa en base a funciones. Un programa básico puede ser el de un montacargas, un ascensor básico, el cual contiene un inversor de giro, por así decir, es decir, un motor asíncrono con dos contactores que nos permite invertir el sentido de giro. Vamos a ver cómo funcionaría este montacargas, este ascensor. Bien, aquí como veis no es un montacargas, podía haber seleccionado inicialmente un montacargas, pero a nivel funcional es lo mismo. La idea es la siguiente, mirad, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sensores y ahí hay una caja encima de esa cinta transportadora y aquí dispongo de 5 pulsadores, del PES1 al PES5. Bien, y por otra parte aquí hay dos indicadores que me indican dónde está el ascensor y cuál es la última llamada. Fijaros bien que si pulso al PES2, por ejemplo, la llamada es el 2 y la caja se dirige hasta que llegue a este sensor 2. Lo mismo sucede para el resto de cajas. Suponer que vamos al 5, llamamos al 5, veis que según va tocando los sensores la caja, veis que va avanzando hasta que llega al 5. Si pulso al 1, la llamada es el 1, se puede cambiar de llamada, ¿lo veis? Y hasta que llegamos a esa posición. Si quiero ir al 3, pues ya veis que funciona perfectamente como se espera, ¿no? ¿Cómo se ha realizado este programa? Minimizo Factory.io y veis que aquí tengo el programa y la máquina de Factory.io. Si abro el programa, vemos cómo se ha estructurado. Si vamos al programa del ascensor, veis que el programa del ascensor dispone de 3 funciones. Bueno, ahí lo tenemos en online con la máquina y decía que este programa dispone de 3 funciones. Aquí dentro de las funciones que pueda tener el ascensor tenemos la posición del ascensor, la llamada y el funcionamiento del ascensor. Lo desconecto para que podamos verlo perfectamente. La posición del ascensor. Vamos a estudiar esta función. Interesa conocer dónde está el ascensor en cada momento. Obviamente, ¿quién decide la posición del ascensor? Pues los sensores que tengamos, ¿no? Si vamos a parámetros, veis que no tiene ningún parámetro, lo cual no es una buena idea. Aquí debíamos haber puesto los sensores como entrada, para después conectarlos a los sensores físicos. Esto es un ejemplo de cómo una función mal hecha, es decir, no es lo que debería ser. ¿Por qué? Porque esta función no nos va a valer para poder ampliar a otras máquinas, porque está direccionada de forma absoluta internamente, lo cual ya os digo que en principio obviamente funciona, pero deberíamos haber contemplado esa posibilidad. Bien, si vamos en concreto a ver cómo está hecho el programa, hacemos doble clic y vemos cómo está hecho el programa. Y únicamente te dice que si toca el sensor Bull-in 11, es decir, el sensor número 1, entonces este in-out 0 es el display de factory, toma el valor de 1. Y así sucesivamente con cada uno de los sensores, es decir, si se toca el sensor 2, entonces que el ascensor está en la posición 2, y así sucesivamente. Bien, para la llamada, la función, como podéis intuir, es muy similar. Lo único que va a variar van a ser los pulsadores. Si se pulsa el Bull-in 1, entonces la llamada hecha, que es la otra variable que comunicamos con Factory, pues tenemos la llamada que se ha realizado. Y luego estaría el funcionamiento, y el funcionamiento es bien fácil también. Si la llamada es igual a la situación, entonces ¿qué hay que hacer? No moverse. Por lo tanto, el KM1 derecha y el KM1 izquierda, ambos están a false. Si la llamada es superior a la situación, entonces tenemos que activar el contactor que se mueve a derecha. Y si la llamada es inferior, entonces, si os dais cuenta, lo que haremos es lo contrario. Y de esta forma tan sencilla
lo que hacemos es gobernar o la base para realizar un programa de un ascensor. Obviamente en el canal hay varios vídeos sobre esto, programados en varios modelos de autómatas. El primero que lo programé, por ejemplo, fue un Onron hace muchos años para un montacargas similar a esto. La idea es esta, es decir, que sepáis estructurar un programa. El único objetivo, como veis, es estructurar un programa. Como ejercicio os propongo que estas funciones que os he dicho que no están bien realizadas, las acabo de realizar, pero en cuanto a la interface no está bien realizada. Entonces venimos aquí a parámetros y lo que hace falta es incluir aquí los parámetros, es decir, en el caso de la llamada, los pulsadores de llamada. Daros cuenta que la llamada en el caso de un ascensor se puede llamar de forma externa, es decir, desde el pulsador que se encuentra en cada planta, o de forma interna. Pues lo que es la llamada a la planta que fuera, lo pondríamos aquí, ¿de acuerdo? Como una entrada. Y externamente pondríamos un paralelo, es decir, o se pulsa subir a la quinta planta como el pulsador externo, o bien como el interno. Al fin y al cabo surte el mismo efecto, pero como ejercicio os propongo que realicéis ese ejercicio. Bien, y nada más. Espero que os haya sido ilustrativo de cómo realizar un ascensor de n plantas sin utilizar Graphed para nada, es decir, esto es únicamente un programa codificado en base a funciones. Por supuesto que en el main lo que tenemos que hacer es llamar tanto a la función de posición como a la llamada como al de funcionamiento. En el de funcionamiento sí que tenemos una interface, como veis ahí, botón derecho, parámetros, y veis que está para el funcionamiento. Necesitamos saber la situación y la llamada, y a la derecha activar el KM1 a la derecha o a izquierda como salidas. Bien, por lo dicho, mejoréis esta parte, realizaréis también como ejercicio el esquema en el plan, el cuadro eléctrico, con un par de contactores, como un inversor corresponde, más luego tantas entradas de pulsadores como sensores para que os ejercitéis. Ponéis tal que 3 de tipo NPN, los buscáis como referencia comercial en Onron, el que queráis, y otros 2 PNP. Os digo esto porque este modelo de autómata no necesita un relé intermedio para igualar, digamos, la composición de esos sensores. Es decir, una zona para PNP y otra zona para NPN en cuanto a sensores. Bien, pues lo dicho, espero que os haya sido ilustrativo como siempre y hasta la próxima.